Dios les bendiga, nuestro pastor con nosotros, nuestro hermano Benjamín Bañuelos. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Meño. Paz de Cristo, hermanos. Me siento contento de estar una vez más con ustedes por medio de este programa. Que Dios los bendiga y que Dios traiga muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que los cuales estamos unidos trabajando, y les pido que oren a Dios por este programa. También a aquellos hermanos que hasta ahorita no confraternizan con nosotros, únanse con nosotros, vengan con nosotros y les haremos bien. Gloria al Señor Jesucristo. Esperamos que este programa sea de bendición para nuestros hermanos, nuestros amigos, los hermanos que creen en Dios, que creen en la Biblia, en la palabra de Dios. Ojalá y me tengan paciencia y sin pasiones examinen lo que predica el hermano Bañuelos. Claro que soy hombre y puedo equivocarme como humano, solamente Dios no se equivoca. Pero hermanos, trato de presentar la palabra de Dios, y lo que digo, lo que predico, trato también de respaldarlo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que no habla conforme está escrito es porque no le ha amanecido. Y Cristo Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Tengo para ustedes en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Pedro un pasaje bíblico, versículo 18 hasta el 21. A la letra dice así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Yo pido que conmigo o juntamente conmigo inclinen su rostro y pidamos a Dios su dirección. Dios amado, lleno de justicia y de amor y de verdad, estamos delante de ti, presentando, Señor, tu palabra, este tema tan precioso y tan difícil, Señor, para algunos, Señor Santo, que ha traído tanta controversia en el pueblo de Dios. Te ruego, Señor, que me des gracia para hablar de él, Señor, con limpia conciencia, Señor, sin tratar de atropellar a nadie en su forma de creer. Señor, te ruego que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, una vez más voy a tratar de explicar acerca del bautismo, ya que el bautismo ha sido causa de divisiones y de controversias, hermanos, desde que los apóstoles se fueron. Inmediatamente en el siglo II empezó la controversia, la falta de revelación en la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Pero vamos, hermanos, a considerar, quiero enfatizar en el versículo 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Quiero detenerme ahí un poquito. San Pedro el apóstol, hermanos, está hablando de una figura. San Pedro está hablando se está refiriendo al tiempo de Noé. Cuando Noé fue salvo por medio
de una arca. Pero esta arca, hermanos, era la única. Esta se perdió, hermanos, entre la profundidad de las aguas, hermanos. Solamente 8 personas fueron salvas por agua. Y San Pedro dice que esta es una figura del bautismo que ahora nos corresponde, el cual dice que nos salva. No dice que no salva, dice que nos salva. O sea, que salva el bautismo. Gloria, porque algunas personas están predicando que el bautismo en agua es en segundo lugar, que no es de importancia, que el bautismo en agua no salva. Es cierto que el bautismo en agua no salva si no se viene a él, hermanos, a bautizar creyendo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Si no viene uno con limpia conciencia, de nada le sirve el bautismo. Es cierto que muchos se han bautizado y se han retirado y se han ido. Pero hermanos, el bautismo es para salvación. Cristo Jesús dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. La palabra bautismo, según el diccionario bíblico, bautizo es una palabra en su original griego, lengua griega, y quiere decir sumergir en agua. Gloria al Señor Jesucristo. Es lo que quiere decir la palabra bautismo: sumergir en agua, introducir en agua, sumergir o lavar con agua. ¿Se fijan lo que quiere decir? Introducir en agua o sumergir o lavar con agua. Es lo que quiere decir bautismo. Hermanos, el bautismo fue, hermanos, practicado en una forma figurada en el Viejo Testamento. Gloria al Señor. Aunque los paganos, antes de la historia es muy antigua, los paganos tenían, hermanos, baños rituales. Pero cuando Dios llamó a su pueblo, Él utilizó también el agua. El agua, en muchos pasajes bíblicos, hermanos, el agua ha sido usada para diferentes lavamientos. Glorificado al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. La ley prescribía varios lavamentos, ¿verdad? Para distintas cosas. Vamos a ver lo que nos dice allí en Éxodo capítulo 29. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 29, versículo 4 y 5. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y las lavarás, dice. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del éfod y el éfod y el racional, y le ceñirás con el cinto del éfod. Dios ordenó a Moisés esta ceremonia cuando Aarón y sus hijos, hermanos, cuando ellos fueron dedicados al ministerio, era menester que lavaran sus vestidos. Moisés los lavó bien todos sus cuerpos, sus carnes, lavó a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, para que entonces empezaran a ministrar. Gloria al Señor, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y hermanos, y antiguamente, hermanos, en el Viejo Testamento, como se le ha llamado, que es la sombra de lo verdadero, entonces el pueblo de Dios, que fue la sombra de lo que ahora es lo verdadero, que es la iglesia, hermanos, aquellas figuras que Dios presentó, que ordenó, hermanos, era solamente una práctica exterior. Tenían que quitarse toda la mugre, lavarse bien, quedar limpiecitos, hermanos. Y esto, hermanos, era según la ley, hermanos, la persona quedaba limpia. En el capítulo 17 del libro de Levíticos tenemos, en el verso 15, tenemos otro pasaje. Y cualquiera persona que comiere cosa mortecina,
o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde, y se limpiará. ¿Se fija? Cualquier persona que tocare algo amortecino, algo muerto, que no fuere desangrado, o sea, degollado, que tirare su sangre, aquel animal sería inmundo. Y cualquier persona que lo tocare quedaría inmundo. Y Dios ordenó, hermanos, que esas personas lavaran sus vestidos, lavaran su carne, su cuerpo, y serían limpios hasta en la tarde. Después de que pasara esa hora, podían unirse al pueblo. Dios estaba preparando un camino, hermanos. Aquello era la sombra de algo verdadero. Repito que aquello se refería solamente a la limpieza del cuerpo, limpieza exterior. Preparando Dios el camino para entrar en un plan, hermanos, en una etapa, en una dispensación con un mejor conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. En el capítulo 22 del mismo libro de Levíticos, tenemos ahí, hermanos, también otro pasaje. Versículo 5 en adelante. Y el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a la costumbre de inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su carne con agua. Y cuando el sol se pusiere, será limpio. Después comerá las cosas sagradas, porque su pan es. Tenemos otra figura ahí. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que cuando Pedro presenta este hermoso pasaje, él se refiere a la inmundicia de la carne. Y dice que el bautismo que ahora nos corresponde no quita las inmundicias de la carne. Antiguamente tenían que quitarse las inmundicias, el leproso también tenía que estar fuera del real, lavarse con agua hasta que fuera limpio y entonces entrar en el real, entrar al pueblo. Hermanos, pero cuando viene lo verdadero, entonces las cosas cambian. Gloria al Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, hermanos, San Pablo presenta otra figura. Y ahí dice que fueron bautizados, no fueron sumergidos, hermanos, pero el vocablo, hermanos, que San Pablo usa, hermanos, la expresión que San Pablo presenta está refiriéndose y dice que fueron bautizados. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Se fija, mi hermano y mi amigo? Ciertamente Israel no fue sumergido en el mar Bermejo, pero pasó por en medio del agua. Era una figura también del bautismo que ahora nos corresponde. Glorificado al Señor, porque el bautismo es para salvación, y el pueblo de Israel pasó por en medio del agua para salvación. Y cuando dice que fueron bautizados en la nube y en la mar, también la iglesia ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el que dijo San Juan cuando bautizaba en el Jordán: yo a la verdad los bautizo con agua, pero tras mí viene otro que es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Hermanos, y lo que hemos recibido nosotros, el bautismo en el nombre de Jesucristo, es para perdón de los pecados, y recibiréis el don, esa unción, el fuego del Espíritu Santo. Glorificado su nombre para siempre. Qué precioso. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, retroceder un poquito atrás a las costumbres de antes, hermanos. El bautismo, antes de Juan el Bautista, el bautismo fue establecido, gloria a Dios, pero no para los judíos, sino fue establecido para los prosélitos, ¿no?
Fue proscrito a los prosélitos probablemente antes de Jesucristo para incorporarlos o incorporar a los gentiles a la comunidad judaica. ¿Se fija? Cristo Jesús habló de eso a los fariseos y dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que rodeáis la mar y la tierra para ser un prosélito. Dice, y dice que después los hacían hijos más del infierno, doble más que vosotros. Porque con sus costumbres tradicionales se habían apartado de la palabra de Dios, los hacían prosélitos, los convertían, y luego por medio de un bautismo, ¿verdad?, un baño ritual, el gentil que se convertía tenía que circuncidarse y luego tenía que entrar también a un depósito de agua, a un bautisterio, podríamos decir así, y entonces se lavaba su cuerpo, los oídos, todas las partes más escondidas de su cuerpo, bien lavadito, y cuando salía de ahí ya era un judío convertido, o sea, un prosélito al judaísmo. Glorificado el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos amados, el bautismo que Juan predicó en el río Jordán, hermanos, era un bautismo de arrepentimiento. Gloria al Señor, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es a saber, en Cristo. Y hermanos, y este bautismo fue un bautismo de parte de Dios. Gloria al Señor, porque mismo Cristo Jesús vino para ser bautizado por Juan. En este bautismo no se invocaba ningún nombre, sencillamente era un bautismo. El propósito de este bautismo es que Dios le dijo a Juan: sobre quien vieres que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el Mesías, este es el Cristo. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma corporal como paloma. Glorificado al Señor Jesucristo. Entonces este bautismo tuvo un propósito. Glorificado al Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Y el bautismo que ahora nos corresponde, que fue establecido en el Nuevo Testamento, gloria al Señor Jesucristo, como una señal inicial para el pueblo agregado al pueblo del nuevo pacto. El bautismo reemplazó la circuncisión. Sin la circuncisión nadie podría pertenecer al pueblo de Dios y ser, hermanos, como los naturales del pueblo, tenían que ser circuncidados antes. Sin el bautismo ninguna persona puede pertenecer al cuerpo místico de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Porque si usted no se bautiza, no es como enseñan otros, que el bautismo no es necesario, que nomás oyendo la palabra usted ya es regenerado. Es cierto que usted oye la palabra lo hace renacer, le da vida, usted empieza a pensar diferente, a creer diferente, usted empieza a tener temor de Dios. Pero hermanos, si usted no se bautiza como dice la Biblia, se va a quedar nomás creyendo. Y Cristo nos dijo que el que creyere nomás sería salvo. Dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso hay un himno que cantan por ahí que dice: ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, ya hemos explicado, les he explicado las figuras que había, los lavamientos que había en el Viejo Testamento, que eran para limpieza. Y gloria a Dios, eran también perdonaban. Porque hermanos, María la profetisa, María la hermana de Moisés, ella y Aarón criticaron a su hermano Moisés porque había tomado una mujer morenita, una mujer etíope. Y Dios llamó a Aarón y a Moisés también, y también llamó a María al tabernáculo, y luego les dijo: ¿por qué han criticado ustedes a mi siervo Moisés? Y ellos callaron. Si yo hablare a algún profeta en la tierra, dijo, yo le hablaré por medio de visiones, por sueños, por figuras, no así a mi siervo Moisés. Con mi siervo Moisés hablaré
cara a cara. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces fue herida María, ¿verdad?, con aquella lepra, y quedó blanca como la nieve. Y entonces Aarón le rogó a Moisés: no sea como el que nace, como el abortivo, el amortecino que nace de su madre así. Entonces Moisés oró por su hermana, y entonces su hermana fue limpia de la lepra. Pero Dios le dijo a Moisés que la sacaran fuera del real, ¿verdad?, hasta que cumpliera lo que la ley decía, y fuera lavada también sus vestidos, y entonces se fuera incorporada otra vez al pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Que María había pecado con criticar a su hermano Moisés, y Dios la hirió. La lepra es una figura que representa el pecado, hermanos, y por medio del perdón, del arrepentimiento y lavar sus vestidos exteriormente, Dios los aceptaba. Gloria. Por eso dice aquí San Pedro: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Fíjese muy bien, mi hermano, si usted ha enseñado que este texto dice que no salva, fíjese que tiene una S. No dice no salva, dice nos salva. Tiene una S, N-O-S, nos salva. Pero lo añade y dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. ¿Se fija, mi hermano, mi amigo, que el bautismo que ahora nos corresponde no es para lavarnos y tallarnos con lejía, quitar la mugre? No, sencillamente es un acto de obediencia, y este bautismo no quita la mugre, no quita las inmundicias de la carne. No es para eso como en el Viejo Testamento, que debían de quitarse toda la inmundicia, lavar sus vestidos también y estar limpios. No, este es un acto de obediencia, de fe. Y este bautismo no quita la mugre ni la inmundicia. Este bautismo, por la invocación del nombre de Jesucristo, quita sus pecados, no al hombre exterior, sino al hombre interior. Lo viste de justicia, como dijo San Pablo a los Gálatas: todos aquellos que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Cuando se invoca el nombre de Jesucristo, como dijo San Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para perdón de los pecados, no por el agua, porque el agua no quita nada. Tiene que venir con limpia conciencia, creyendo en el que murió en la cruz, para que su nombre sea invocado sobre usted para la remisión, para el perdón de sus pecados. Y si usted viene con limpia conciencia, el bautismo es una cosa real y efectiva para perdón de los pecados por el nombre de Cristo Jesús. Alguien dice: hermano, pero es que yo ya recibí el Espíritu Santo, yo ya soy salvo, yo he creído, Dios me llenó del Espíritu Santo. Sí, es muy cierto. La promesa de que usted recibe el Espíritu Santo no es para salvación. El profeta Joel dijo: será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo conozco muchos hermanos que andan en el pecado. Allá en San Antonio, Texas, estuve en las campañas, hermano, del hermano Muñoz, y muchas personas ahí andaban en short danzando, hermanos, y seguían las campañas, pero andaban en el pecado. Y hablaban en lenguas, llenos del Espíritu Santo, porque es una promesa del Señor. Él dijo que derramaría su Espíritu sobre toda carne, y Dios no puede mentir, hermanos. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén también. Él lo ha prometido. Las mercedes de Dios son sin arrepentimiento. Él no se arrepiente de lo que ha prometido, Él lo cumple. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, pero el bautismo en el nombre de Jesucristo tiene la promesa de que usted sea lleno del Espíritu Santo genuinamente, porque hay imitaciones. Hay quienes danzan por imitar, hay quienes hablan en lenguas para imitar, hermanos, para que alguien crea que es el Espíritu Santo. Hasta las hablan de memoria.
Es cierto esto, hermanos, hasta hablan lenguas de memoria, hermanos, pero cuando viene la unción del Espíritu Santo, genuinamente, hermanos, es la señal, es la evidencia, se siente la presencia, no es una imitación, es algo real, se siente desde la cabeza, hermanos, que entra aquella presencia preciosa, hermanos, y no podemos menos que hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo nos da que hablemos. Glorificado el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Cristo Jesús dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto dijo el evangelista San Marcos. Pero San Mateo, él lo explica en una forma un poco diferente. Y dice el texto que después que Cristo Jesús resucitó, apareció a ellos y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Ya hemos explicado en otras ocasiones que Cristo Jesús no dijo que los bautizaran en los tres títulos: Padre y Hijo y Espíritu Santo. No, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Yo soy Padre y no me llamo Padre, tengo mi nombre. Yo soy el hermano Benjamín Bañuelos para servirle. Y si usted me escribe una carta y dice al Padre, pues quién sabe, vayan a buscar por ahí un curita, ¿verdad? Pero hermanos, yo me llamo Benjamín Bañuelos. Dios no se llama Padre, es un título, hermanos, que se le da al Padre de toda la creación, pero su nombre es Jesucristo. Cristo Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. Él vino en el nombre de su Padre. Él dijo: he presentado tu nombre. Glorificado al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el mandamiento. Es un mandamiento. Y todos los demás bautismos que los apóstoles ministraron, hermanos, fueron en el nombre de Jesucristo, porque es el cumplimiento. Una ocasión dijo Cristo Jesús: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Hermanos, ellos sabían lo que estaban haciendo cuando bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque este es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Cristo Jesús dijo: yo y el Padre una cosa somos, un cuerpo y un espíritu, un cuerpo humano, y en ese cuerpo estaba Dios, el Dios que hizo el cielo de la tierra. Estaba en aquel tabernáculo ordenando las cosas, levantando muertos, perdonando pecados, pero no eran dos personas. Él dijo: yo y el Padre una cosa somos. Y Pablo dijo: ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados. Quiere decir que si Jesús estaba reconciliando el mundo, era Dios el que estaba en él reconciliándolos y perdonándoles todos sus pecados. Glorificados, porque él, el cuerpo de Jesús, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Gloria al Señor Jesucristo. Alguien dice: no, es que Pedro desobedeció. ¿Verdad que muchas personas, ustedes son pedristas? Pedro fue un desobediente. Pedro no hizo caso de lo que Cristo Jesús le mandó. Pero fíjese usted, mi amado hermano, lo hemos comentado en otras ocasiones. Si Pedro, estando en la casa de Cornelio, cuando Cornelio lo hace venir de allá de Jope, donde estaba ayunando, Pedro estaba consagrado. Pedro era un hombre de visión. Pedro era un hombre, hermanos, que era guiado por el Señor. Y estando Pedro, hermanos, en la azotea, allá en el terrado, podríamos decir así, estaba ayunando y tenía hambre. Cuando tuvo aquella visión del lienzo, hermanos, el cielo, miró que el cielo se abrió y un lienzo descendió, hermanos, y en ese lienzo había animales de todos, animales inmundos, cuadrúpedos, reptiles y, bueno, podríamos decir víboras, alacranes, black widows, ¿verdad? Arañas de todas clases de animales ponzoñosos, porque eran animales inmundos, hermanos, de todos los que podríamos pensar, desde conejos, ¿verdad? Y el conejo es inmundo y otros animales, hermanos, pero una voz le dijo:
dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro oyó esta voz, dijo: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca cosa común o inmunda. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y fue hecho por 3 veces y fue recibido en el cielo aquel lienzo, aquella visión. Y estando Pedro pensando en la visión, 3 hombres tocaron la puerta buscando a Pedro. Y el Espíritu Santo le dijo: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando estaba en la casa de Cornelio, Pedro le dijo a Cornelio: ¿por qué me has hecho venir? Y Cornelio le dice: estando yo ayuno, dice, vino un ángel y manifiestamente se me presentó y me dijo: Cornelio, envía a Jope a venir a un varón que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando Pedro estaba allí dijo: en verdad hallo que Dios no hace acepción de persona, sino que toda nación que obra justicia, de éste se agrada. Envió Dios palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el único Dios, ese es el único Señor, es el Señor de los gentiles, es el Señor del cielo, es el Señor de los ángeles, es el Señor de los judíos, es el Señor de los gentiles también. Este es el Señor de todos, glorificado su nombre para siempre. Pero yo quiero que usted reaccione conmigo y piense o razone conmigo. Si el Espíritu Santo, que todo lo entiende, que es el creador de todas las cosas, que está en todas partes, le dijo a Pedro: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Quiere decir que Pedro no era un desobediente. Pedro sabía que él bautizaba en el nombre de Jesucristo, porque ese es el único nombre, porque no hay un segundo nombre. Dios no tiene un tercer nombre, hay solamente un nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, y ese precioso nombre es Jesucristo. Glorificado su nombre para siempre. Estando Pedro predicando este precioso sermón, y Pedro les empezó a decir por parte de su sermón: gloria al Señor Jesucristo. Cuanto a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y fíjense muy bien lo que dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, y a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Ahora fíjese lo que dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los gentiles, de que todos los que creen en su nombre tendrán remisión de pecados. Fíjese muy bien: si usted no cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo, está fuera de las Sagradas Escrituras, está fuera del plan de Dios. No le hace que tanto ore, no le hace que tanto ayune, no le hace cuántas lenguas hable. Usted tiene que creer en el nombre del Señor. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, porque está escrito: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y estando Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oyó en el sermón, hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice el texto: y sabían que tenían el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Y Pedro les dijo a aquellos 6 varones judíos que venían con él: ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos no sean bautizados? Que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase algunos días con ellos. Ahora, ¿es de importancia el bautismo o no es de importancia?
Si no fuera de importancia, Pedro dice, bueno, ya mis hermanitos ya son salvos, ya son llenos del Espíritu Santo. No, los bautizó en el nombre de Jesús, porque es menester que el que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Gloria al Señor. Usted, hermano, usted, amigo, usted debe de ser invocado el nombre del Señor sobre usted. Ananias le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Dios lo bendiga, Dios sea con usted. Gloria a Dios.